Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Nos dice Jesús hoy en el Santo Evangelio. Queridos hermanos, hoy la Iglesia celebra la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Se celebra también hoy la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. A lo largo de este tiempo de Pascua que hemos vivido, como Iglesia nos hemos llenado de su alegría y hemos renovado nuestras fuerzas. A través de las Sagradas Escrituras, Dios ha hablado a nuestras vidas. Han sido 6 semanas en las que hemos podido contemplar esa grandeza de Dios en nosotros, sobre todo en la persona de Jesús resucitado, manifestándose a sus discípulos, quienes han sido testigos de la resurrección del Señor. Durante este tiempo Jesús se ha presentado a nosotros como el buen pastor. Y el buen pastor conoce a sus ovejas y las ovejas escuchan su voz. Jesús es nuestro pastor. Y no cualquier pastor, sino un pastor bueno que nos conoce, que es cercano a cada uno de nosotros, que sabe que si estamos enfermos, nos cura, nos sana. Si estamos tristes, nos anima. Si estamos preocupados, nos acompaña, nos fortalece. Ese es el pastor bueno que nos acompaña. La Iglesia también nos habla, o Dios nos habla por medio de la Iglesia, por medio del magisterio, por medio del Santo Padre, el Papa Francisco, por medio de nuestros obispos, presbíteros, diáconos, de aquellos laicos que también se han preparado para la predicación, y sigue hablando a nuestras vidas, y debemos de estar atentos a su voz. Jesús también nos decía: yo soy la vid verdadera, y el que permanece unido a mí dará fruto en abundancia. Estas lecturas nos invitan a vivir apegados a Jesús. Solamente aquel que vive apegado a Jesús, unido a Él, que es lleno de amor, también dará frutos de amor, de gozo, de paz, de alegría. Es necesario que permanezcamos unidos a Cristo, que es la vid. Así como el Padre me ama, así los amo yo, nos ha dicho Jesús en estos últimos domingos. Hoy el Evangelio nos presenta la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Él está reunido junto a sus discípulos. Antes de su partida les dice: vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. El llamado a la misión. Todos estamos llamados a anunciar a Cristo vivo y resucitado, porque para nosotros la muerte de Cristo representa el amor que Él nos tiene, que Él murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra salvación, pero no quedó en la cruz, resucitó al tercer día con poder y gloria, y ese es el Cristo resucitado a quien nosotros debemos de anunciar y predicar. Ese es el Cristo que nos acompaña en nuestro proceso de conversión, que nos ha liberado de la esclavitud del pecado y nos ha hecho partícipes de su amor y su misericordia. El libro de los Hechos de los Apóstoles, hemos escuchado hoy en la primera lectura, nos relata los acontecimientos de Jesús después de su resurrección. Lucas, quien escribió este libro, nos relata cómo Jesús dio innumerables pruebas de que estaba vivo. Y por 40 días se dejó ver por ellos y anunció el reino de Dios. Recordemos aquel momento en el que los discípulos de Jesús, después de la crucifixión, estaban escondidos, tenían miedo, estaban desconsolados. Jesús se les apareció y les dijo: la paz esté con ustedes. También Tomás, aquel incrédulo que
que decía, hasta yo no poner mis manos en su costado no creeré, Jesús se le presentó y le dijo, Tomás, ¿por qué dudas? Mete tus dedos en mi costado, mira las señales de los clavos, soy yo el Señor. No seas incrédulo, sino creyente. Inmediatamente Tomás contestó, Señor mío y Dios mío. ¿Cuántas veces también a nosotros nos sucede lo mismo que a Tomás? Somos incrédulos, sobre todo en los momentos difíciles, en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, cuando viene la enfermedad, cuando nos sentimos solos, cuando hay amargura en nuestro corazón, somos como Tomás, incrédulos. Necesitamos nuevamente reavivar nuestra fe y tener nuestra mirada en Jesús y reconocerle como nuestro Señor, decirle, Dios mío, Señor mío y Dios mío. Él está con nosotros, está vivo y nos acompaña en cada acontecimiento de nuestra vida. Jesús anuncia también el bautizo por el Espíritu Santo, que los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria y en todos los rincones de la tierra. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia y es el principio de la comunión. Pero para comprender la misión de la iglesia, recordemos aquel momento donde los discípulos permanecían junto a María Santísima en la espera de aquella promesa dada por Jesús en que enviaría su Espíritu Santo en el capítulo 24 de Lucas, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos y este Espíritu es el que los hace anunciar a Cristo vivo y resucitado. Es allí donde nace la iglesia, con la fuerza de ese Espíritu que nos anima a anunciar incansablemente a Jesús resucitado. El Papa Pablo VI, en la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, nos decía, la fecundidad apostólica y misionera no es el resultado principalmente de métodos pastorales eficientes, sino el fruto de la oración comunitaria incesante, nos dice Pablo VI. Podemos tener manuales de evangelización, podemos nosotros dar cursos y catequesis de evangelización, pero si nuestras comunidades, si nuestra parroquia no permanece en oración, si nosotros no somos los primeros en vivir la presencia de Cristo resucitado en nuestras vidas, solamente se quedará allí en manuales bonitos, coloridos. Nosotros necesitamos ser evangelios vivos, que anunciemos a Cristo con poder, que anunciemos a Cristo con nuestra alegría, que anunciemos a Cristo con nuestra fe. La primera lectura de hoy termina con estas palabras. Hombres de Galilea, ¿qué hacen allí parados viendo al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverán como lo han visto marcharse. La palabra de Dios nos invita a la acción. A veces nos podemos sentir muy cómodos viniendo a la iglesia solamente los domingos o los días de precepto y nos volvemos solo en cumplidores de preceptos. Nos sucede como los discípulos que nos quedamos viendo al cielo cuando hay mucho por hacer. Como bautizados debemos de asumir nuestro papel de profetas, llevando la buena noticia que Cristo ha resucitado. El Papa Francisco nos lo dice, necesitamos una iglesia que salga de sí misma, una iglesia que salga a las calles. Y no es la iglesia los muros, sino somos cada uno de nosotros piedras vivas que formamos parte del templo de Dios, llamados a anunciar y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros y en nuestras vidas. Ir y anunciar a Cristo vivo. El Evangelio nos relata cómo Jesús se presenta a los discípulos y les dice, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio.
La invitación de Jesús también es para nosotros, que somos sus discípulos, que trabajemos incansablemente por el anuncio de la buena noticia, sobre todo viviendo con alegría, viviendo en unidad, ayudándonos unos a otros, trabajando juntos. A veces nos quedamos solamente como espectadores, viendo cómo otros se esfuerzan, cómo otros desgastan su vida por el anuncio del Evangelio, mientras nosotros, bien gracias, dirían las abuelitas. Es como cuando estamos viendo un partido de fútbol, está una pantalla grande, quisiéramos nosotros meternos y decirle al árbitro que cometió una falta, o ser los porteros y tratamos ahí de gritar y decir, pero nuestras palabras se quedan allí vacías, porque lo que sucede es en el campo de juego. Así somos nosotros en la iglesia. Criticamos, señalamos, pero ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué mejor no hubieran hecho esto? Estamos como espectadores de un partido de fútbol en televisión y no nos metemos al campo. Es tiempo que empecemos a involucrarnos, que empecemos a ser parte nosotros también de esta evangelización. Dejemos que el Espíritu Santo llegue a nuestras vidas y que sea ese mismo Espíritu que nos motive a anunciar a Cristo vivo y resucitado, sobre todo con nuestro ejemplo y testimonio. La iglesia necesita que tomemos protagonismo para anunciar a Cristo. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar. Cada uno de nosotros tiene un testimonio que dar de cómo Dios ha cambiado y transformado nuestras vidas. Así como cada mañana nosotros pensamos, ¿qué camisa me voy a poner? ¿O qué suéter voy a combinar? ¿O qué zapatos? ¿Qué falda? ¿Qué blusa? De esa misma forma, cada mañana pensemos, ¿qué puedo hacer hoy para anunciar el Evangelio? ¿Qué puedo hacer para dar testimonio? Quizá voy a ser hoy más amable con mi vecino, con mis amigos. Quizá voy a ser más comprensible con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Cada día es una oportunidad para anunciar a Jesús en los círculos donde nosotros nos movemos. En esta jornada de las comunicaciones sociales, el Papa Francisco nos invita a meditar en torno a las palabras de Jesús. Ven y lo verás. Y estas palabras responden ante aquella inquietud de los discípulos de Juan el Bautista, cuando le preguntan, Maestro, ¿dónde vives? Jesús responde, ven y lo verás. Ese ir y ver es la invitación que tenemos hoy como parte de aquellos que utilizamos redes sociales y que nos convertimos también en parte de esta gran comunidad de comunicadores sociales. Ver, ir y ver no es decir lo que me contaron o lo que otros vivieron, es hablar desde mi propia experiencia, cómo Jesús ha cambiado mi vida, cómo ha sido ese encuentro con Él y cómo ha sido capaz de transformarme, cómo cuántas veces he intentado, me he equivocado, he caído, pero me he levantado, no por mi fuerza, sino por la fuerza de su Espíritu. Eso es, ven y lo verás. Cómo el Señor ha cambiado nuestras vidas y nos hemos dejado llenar y seducir por su presencia. Cada uno de nosotros nos convertimos en comunicadores sociales cuando tenemos ya nuestras redes sociales. ¿Qué es lo que nosotros posteamos en ellas? ¿Qué es lo que ponemos en nuestras páginas de Facebook, en Twitter, en Instagram o cualquier otra red social, en TikTok ahora? ¿Lo utilizamos para evangelizar? ¿O solamente como un pasatiempo? ¿O para decir cosas contrarias a nuestra fe? Que estas plataformas sean una oportunidad para evangelizar y para anunciar a Cristo en nuestras vidas. Que ante la mirada tierna y dulce de nuestra Madre Santísima, esta semana que celebramos a Nuestra Señora de Fátima,
Pidámosle a ella que interceda por nosotros. Ella, como discípula y misionera, con su ejemplo, nos invita a decir sí a la llamada que Dios nos hace y a convertirnos en evangelizadores y ser protagonistas de esta historia de salvación. Amén. Les invito